Buenas tardes. Sean bienvenidos al estudio de la Iglesia Bautista de Cuautitlán, Izcalli. Seguimos con nuestro estudio del Salmo 34. Estamos en el versículo 13-14, que dice así. Salmo 34, versículo 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hemos estado reflexionando en este hermoso salmo. Cuando decíamos que David está dando dos enseñanzas primordiales, básicas, para tener un buen gobierno, para tener una buena sociedad, porque están tratando de regresar y deben de regresar a los orígenes bíblicos, cosa que se ha perdido con Saúl. Saúl, dijimos, un mal rey, un rey rebelde a los mandatos de Dios, un rey soberbio, un rey infatuado de sí mismo, que quiso hacer las cosas como él le vino en gana, y por supuesto sabemos que llegó al fracaso y ahora está persiguiendo a David, y David, ya sabiendo que él va a relevar a Saúl, entonces está aleccionando a sus 400, está aleccionando a sus ciudadanos, les está dando las bases bíblicas para un no solo buen gobierno, sino para una buena sociedad. Cuando ellos mismos estaban sufriendo por las consecuencias del pecado que imperaba en el gobierno de Saúl, entonces David lo que está tratando de hacer, vuelvo a decir, es sentar las bases de un buen gobierno. Guarda tu lengua del mal. Es la segunda regla después de la primera, que fue el temor a Jehová, y ahora otro de los pilares es guardar la lengua del mal. Estuvimos tratando algo de este tema el viernes y seguimos con la lengua. Dijimos, citando a Santiago, el libro de Santiago, donde la lengua es un miembro del cuerpo pequeño, pero que si no se le pone freno, que si no se le pone mordaza, entonces puede quemar incluso la rueda de la creación. Hablamos figuradamente de los incendios que hemos visto, que nos ha tocado ver en nuestros tiempos, y cómo es imposible pararlos, hasta que a veces acaban con todo, ciudades, bosques y todo lo que encuentran a su paso. De ese tamaño es el daño, un mundo de maldad, el cual es la lengua. Pero ahora tenemos que decir también que la lengua refleja mucho, dice mucho acerca de nosotros. Podemos decir entonces que la lengua es un reflejo de nuestro carácter. Y ahí en Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol, ¿no? Lo que estamos diciendo es que un árbol bueno da buenos frutos, lleva muy buen fruto. Pero ¿cómo es que se hace un árbol? No, ya tendríamos que entrar en la agricultura. Los que siembran, ¿no? Siempre hay un dicho que nosotros conocemos: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Quiere decir que hay que plantarlo, hay que podarlo, hay que enderezarlo, hay que alinearlo, hay que regarlo, necesita de cuidados.
Y entonces vamos a obtener un buen fruto. Podríamos hablar de la siembra y la cosecha. Y la escritura también, ahí en Mateo, y dice generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean, el Señor está haciendo referencia, vean, a una generación, a una sociedad malvada, por eso es generación de víboras, y les preguntan, ¿no? ¿Cómo pueden hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo? Y luego pasa a decir lo que estamos viendo en nuestro tema, que de la abundancia, vean, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está uno lleno, eso es lo que sale a flote por medio de la boca. Por eso decimos que la lengua, lo que se habla, las palabras, no es más que un reflejo de la naturaleza de la persona, de su carácter. Ya dijimos que la lengua no controlada se convierte en un instrumento de maldad, en un mundo de maldad. Es un veneno mortal. Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto, vean, compara el médico divino, abre, ausculta, ve y examina, y dice, la garganta es un sepulcro, apesta, hiede, está podrido, vean. Y luego pasa a decir, con su lengua engañan, veneno de aspid debajo de sus labios. Ya hemos dicho que la aspid es la cobra hindú que puede matar incluso a 6 metros de distancia. De este tamaño es de peligrosa la lengua no controlada, no refrenada. Por eso es que la Escritura dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama, vean, el que ama comerá de sus frutos. La lengua controlada, por otro lado, la lengua refrenada, la lengua mordida, vamos a ponerlo, es un símbolo o es una muestra de autocontrol, es signo de madurez espiritual. El que refrena su lengua ha avanzado mucho, ha madurado, es la palabra. Es una parte que se puede ver, que puede demostrar del crecimiento cristiano. Alguien que controla su lengua, por sus frutos los conoceréis, ¿no? De esta forma estamos conociendo a un creyente. La lengua refleja, vuelvo a decir, el carácter, pero también ejerce el control sobre la persona. Muchas veces, si no refrenamos nuestra boca, terminamos ofendiendo. Y la Escritura es clara ahí en Santiago, si alguno no ofende de palabra, entonces es varón perfecto. Vean, ahí está definiendo, ¿no?, a un creyente. Si alguno no ofende. ¿Por qué es que ofendemos con la boca? Lo vamos a ver, ofendemos de muchas formas. Cuando una persona no refrena su lengua, la persona chismosa que da rienda suelta a su carácter pecaminoso, la lengua no refrenada por la ira, el enojo, cuando las personas son explosivas, cuando las personas son iracundas, a veces
palabras tan suaves, hemos dicho, como la palabra amor o cariñito, dicho de cierta manera, es una tremenda ofensa. Ay, cariñito, ¿no? Ya le están diciendo, ay, tontita, ya sea a la esposa, a los hijos. En la forma de decir, vean, en la forma de hablar se demuestra, y por supuesto que se ofende. Y si dijimos que la cara es el reflejo del alma, entonces también nuestra boca está hablando de la abundancia que tenemos dentro. Vean, si no es cierto, ustedes pueden ver incluso hoy en día que en los medios de comunicación se arman polémicas. Algunos periodistas literalmente en algunos medios de comunicación, ustedes los van a identificar, yo no voy a decir nombres, pero literalmente echan espuma por la boca, se ven iracundos, están totalmente desquiciados, fuera de sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La ira, el enojo, la abundancia de lo que traen dentro, la soberbia, vean, son debilidades de carácter. Si no refrenan su lengua, se vuelven peligrosos, vean, se vuelven personas iracundas. Por eso es que ya no dialogan. Nosotros lo vemos, ya no dialogan, agreden. Pero si estas mismas personas se muerden la lengua, entonces se refrena el pecado. El pecado no avanza. Se comienza a refrenar su lengua, a mortificar su lengua. Hemos escuchado el término, es mejor morderse la lengua, o me mordí la lengua para no agravar las cosas. Tenía ganas de comer, pero me mordí la lengua. Es bueno refrenarse, es una muestra de madurez y todo el mundo lo reconoce. Aún ese término es escuchado entre los gentiles, entre los inconversos. Vean. Dijimos que la lengua está llena de veneno mortal. Y otra forma de pecar con la lengua es todas aquellas personas quejumbrosas, murmuradoras. Son las personas, es más el término murmurar, es hacer ruido con la boca, murmurar, nada les parece. Todo lo critican, siempre están inconformes, descontentas. Tienen todo comentario de ellos es para criticar, nada les agrada. Todo piensan que está mal. Con todos, no hay absolutamente nadie que les pueda dar satisfacción. Vean. Incluso en las iglesias critican a los hermanos, critican al pastor, critican el sermón, todo critican, todo es criticable por ellos. Lo que están diciendo es que están inconformes, todo está mal, nada les parece. Y cuando no les dan entrada, porque se hacen detestables a las personas, entonces se victimizan, ¿no? No se dan cuenta, no entienden que su corazón es una fuente de amargura. Y la amargura siempre termina contaminando a otros. Vean, de eso se trata la inconformidad. Los periodistas o comentaristas de radio y televisión y de los medios de comunicación lo entendemos.
Lo entendemos que estén enojados, que estén amargados. ¿Por qué? Porque perdieron muchos privilegios. Perdieron fuentes de ingresos. De hecho, ese es su trabajo. Y el que paga, manda, ¿no? Tienen que defender su paga. Eso lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que muchos están amargados, critican, están inconformes y lo hacen de a gratis. Eso ya no se entiende, ¿no? Pero vean, son mentirosos. Se acostumbran a hacer comentarios hirientes. Se acostumbran a engañar, a dar su propia versión de las cosas, a hablar descomedida y deshonestamente. Por lo tanto, son personas nada dignas de confianza. Lo vimos en la Escritura. El mismo Señor Jesucristo les llama generación de víboras. Vean, para los creyentes, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Nosotros no podemos encubrir esas faltas, no podemos manejarnos de esta forma. No podemos ocultar nuestras fallas. Guarda tu lengua del mal. Es la enseñanza de David, y tus labios de hablar engaño. Vean, de esto se trata. Esto es lo que tenemos que aprender. Refrenar nuestra lengua, controlarla. No permitir que nuestra lengua se convierta en un instrumento de maldición, en un mundo de maldad, en un veneno mortal. De ninguna forma podemos permitirlo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Vean, es una causa y efecto. También aprendemos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Que son las personas ociosas, eso es lo que dice la Escritura, las que andan de casa en casa, y no solamente de ociosas, sino también de chismosas y entrometidas, vean, hablando lo que no debieran. La recomendación bíblica acerca de la lengua es Salmo 39:1. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Y el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Vean, nosotros los creyentes podemos orar, podemos pedir de esta manera, guarda mis labios, guarda mi boca, refrena, ¿no? Nosotros mismos podemos mordernos la lengua. Porque la Escritura nos dice también que en las muchas palabras, vean, en el mucho hablar no faltará pecado, mas el que refrena sus labios es una persona prudente. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Algo fácil de entender, que no debemos hablar nunca demasiado, y más cuando no tenemos algo bueno que decir. Jamás hablar innecesariamente, vean, porque cuando se habla solo por hablar, siempre empezaremos conversaciones ociosas, necias, y por supuesto que saldrán los malos comentarios. Esos comentarios nos meten en chismes y ahí va la cadena, ¿no? Una cadena
de pecados. Lo que nos está diciendo que es mejor callar. Todos conocemos el término, en boca cerrada no entra mosca. Lo que siempre está de por medio en las vanas conversaciones, en las vanas palabras, vean, es la soberbia, el ego, la autoestima, el deseo irrefrenable de siempre engrandecerse por medio de la boca. Por eso es que la Escritura dice, alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero alguien dijo que la alabanza en boca propia es blasfemia. Vean, ejemplos tenemos muchos. Eso es lo normal, incluso algunos dirán. En las reuniones familiares, ¿no? Las reuniones sociales, en las reuniones de amigos, en el trabajo a veces, cuando convocan los jefes, siempre pasa y es para lo mismo. Las personas están más que dispuestas a gastar en hacer una comida, en dar de comer y beber a sus invitados con tal de recibir su aprobación, los halagos. Los invitados, en cierto modo, es un público cautivo. Y cuando empieza a hablar el festejado, la persona que invitó, siempre empieza a hablar de sus supuestos éxitos, vivencias, sus cuentoaventuras, ¿no? Quieren que todo el mundo escuche, oiga, que todos se fijen en él, que todos le aplaudan sus supuestos triunfos, sus aventuras, que siempre terminarán magnificando y exalzándose a sí mismos. Siempre ellos son los héroes del cuento. Ellos son los que saben más, los que hicieron más, los que conocen más, los que lograron más. Y yo les pregunto, ¿cómo se le llama a eso? Y la respuesta es pecado de soberbia, de altivez, de arrogancia. Pero además de mentiras, porque todos sus supuestos logros, la mayoría de veces, no es más que mentiras, que engaños, que falsedades. Por lo tanto, con razón la Escritura nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando hables, habla solo la verdad y nada más que la verdad. Vean, y al hablar solo la verdad, muchos ya no tendremos muchas cosas que decir de sí mismo. Tendríamos que hablar, si somos creyentes, de la palabra de Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque tenemos poco. Este es uno de los métodos para alargar la vida. Ama la verdad y evita toda falsedad. Apártate de la calumnia. Haz a un lado el engaño, la mentira. Guarda tu lengua del mal. Vean, ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo 12, 35, encontramos que dice así la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vean cuán serio es no hablar a lo tonto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Y vean, de toda palabra ociosa, de toda palabra vana que hablan los hombres, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio, porque está establecido un día en el que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Vean, de esto se trata. Este es el día del juicio. Pero aún más, vean, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Imagínense. Hagamos cuentas. De cada palabra que dijimos, de cada palabra que hablamos, ¿cuántas palabras sin motivo? ¿Cuántas palabras sin provecho? ¿Cuántas palabras para denigrar? ¿Cuántas palabras para ofender? ¿Cuántas palabras sin edificación y provecho? Vean, ahora, haz una pequeña reflexión y esas palabras súmalas en toda tu vida desde que aprendiste a hablar. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas palabras ociosas? De eso se trata. ¿Cuántas veces has ofendido con tu boca? ¿Cuántas veces has hablado sin provecho, sin razón? Hablar por hablar. Con razón dice Proverbios, el necio aun cuando calla es contado por sabio. Vean, lo vuelvo a repetir, el necio aun cuando calla es contado por sabio. El remedio es meditar en la palabra de Dios, en la palabra de vida día y noche, cuando estemos en casa, cuando andemos en el camino, en el trabajo, al acostarnos, al levantarnos, para no pensar en tonterías, para no decir cosas vanas. Como decía el salmista, de todo mal camino detuve mis pies. Valorar la palabra. Tus palabras son, dice la Escritura, más dulces que la miel a mi boca, a mi paladar. Entonces meditemos en la palabra de Dios. Tengamos en nuestra boca la palabra, pero la palabra de vida. Entonces, más vale que usemos nuestra boca para palabras que edifiquen, que bendigan, que agraden y que den gracias a Dios por todo. La palabra de Dios le llama palabras sazonadas con sal, tal como está escrito. Entonces, podemos darnos cuenta de esta manera cuánta razón tenía el salmista David en enseñarle estos principios, en enseñarles de esta forma a sus 400, a los que iban a ser sus ciudadanos de este reino, que iba y estaba siendo restaurado o regresando
a los principios bíblicos. ¿Cuánta razón tenía David en enseñarle estos temas? Guarda tu lengua del mal y tus labios. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ese es nuestro próximo estudio, verso 14. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más porque a través de tu palabra somos confrontados, somos enseñados, somos llevados, Señor, no solo a reflexionar, sino llevados a arrepentirnos, porque hemos pecado innecesariamente, vanamente. Perdona, Señor, nuestros pecados que hemos cometido, que hemos ofendido al prójimo, que hemos hablado engaño, mentira. Entendemos cómo un pequeño miembro de nuestro cuerpo puede incendiar la rueda de la creación. Pedimos que nos hagas sabios, entendidos. Pedimos que nos ayudes a refrenar nuestros labios, a poner freno en nuestra boca. Y entonces empezaremos a ser sabios y entendidos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias por la vida, por la salud. Y pedimos por todos y por todas aquellas personas, hermanos en Cristo, que están enfermos, que han también caído víctimas de estas enfermedades. Los ponemos en tus manos porque tú eres el todo sabio, porque tú eres el médico por excelencia, porque para ti es exactamente lo mismo sanarlos o dejarlos. No sabemos cuáles sean tus propósitos, pero lo que pedimos es que cumplas tus propósitos en su vida y que esta enfermedad, si no es para muerte, sea para que tu nombre sea glorificado. Y que si es, Señor, la forma en que tú los quieres sacar de este mundo, entonces también seas glorificado, porque estos hermanos únicamente se están adelantando al lugar donde no hay más llanto, tristeza ni dolor. Te damos las gracias por sus vidas, los ponemos en tus manos, obra conforme a tus propósitos. Pedimos por todas nuestras iglesias hermanas de diferentes partes de la República, aún de Centroamérica y de Estados Unidos. Pedimos por todos los creyentes que sigan haciendo la obra evangelística, que sigan utilizando sus labios, pero para bien, para bendición, para la predicación y el extendimiento de tu evangelio. Y te damos nosotros las gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les damos las gracias una vez más. Ahora les pido disculpas, no pusimos bien el teléfono, pero en fin, gracias por su asistencia y les esperamos el día miércoles, nuevamente 7:30. Gracias.